Ayer hablamos de tirar reyes, dioses y mentiras, que fue lo que hizo el pensamiento de la Ilustración en el siglo XVIII, XVII, XVI y más atrás, si te vas, si piensas en que la revolución, como yo siempre he sostenido, y habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, que la revolución científica es el primer capítulo de la Ilustración que posteriormente revoluciona la sociedad. La revolución científica nos permite pensar el universo de manera nueva, de manera totalmente distinta a como se había pensado a lo largo de toda la historia humana, de toda la existencia de nuestra especie. Y de pronto vimos el universo de una manera distinta, pero teníamos un método para saber cosas, ya no nomás para pensarlas o para creerlas o para concluirlas o para argumentarlas, convencer a la gente. ¡Ay! Es que las flechas vuelan porque la naturaleza tiene horror al vacío. ¿Y tú cómo lo sabes? Se me ocurrió. ¿Y entonces por qué te vas a hacer caso? Porque me llamo Aristóteles. No, es que no, el horror al vacío. ¿No tienes alguna forma de demostrarlo? No, demostrarlo no. Eso sí, no. Nadie tuvo una forma de demostrar las cosas hasta la revolución científica. Y una vez que empezamos a analizar el universo, la materia a nuestro alrededor, los planetas, la meteorología, y pues estoy pensando en el evangelista Torricelli, cuya historia siempre me ha fascinado, cuando aprendimos a pensar el universo distinto, pues luego dijimos, sí, ¿qué tal que pensamos la sociedad distinto? A ver, señor rey, explíqueme usted por qué es rey. Y entonces ahí empezó un cambio radical. La forma en que usted se lleva con sus hijos, con sus padres, si eres joven con tus padres, si eres con tus amigos, la forma en que te llevas con el resto de tu familia, la forma en que te relacionas con la gente del trabajo, la forma en que participas en tu sociedad, todo eso no existía hasta la Ilustración. Era otra forma totalmente distinta de vida, de relaciones humanas, de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Y el cambio es tan enormemente profundo que creo que mucha gente no lo aprecia. Y por eso hicimos este vídeo el día de ayer, que es el vídeo sobre la Ilustración. Por cierto, me siento muy oscuro aquí, perdonen ustedes. Donde cuento la historia de esta revolución.